Hola a todos. ¿Te imaginas que esto que llamamos realidad no es más que una simple simulación Mm, o un videojuego? Todo esto lo platicaba un escritor que es muy importante y del cual te vamos a platicar el día de hoy. mm. Así es, y estamos hablando nada más ni nada menos que del famosísimo Philip K. Dick. A lo mejor algunos ya lo conocen, quizás otros no, pero este fue un escritor muy prominente de los años 50, aunque en ese tiempo no era tan famoso, pero se dedicaba a escribir novela de ficción. De hecho, escribió 45 novelas aproximadamente que mencionaban esta situación de que estamos siendo programados por una inteligencia superior, es decir, no está hablando de un Dios como tal, sino de una tecnología más allá incluso de nuestro entendimiento. Y también se dice que él vivió experiencias místicas que estaban relacionadas con eso. Fíjate, es bien interesante eso que estás comentando, bueno, que están comentando aquí mis compañeros, porque uno de los argumentos dice, por ejemplo, que al principio, cuando comenzaron los videojuegos, pues estaba esto del ping, una pelotita, ¿no? Que Es iba de el un lado a tenis, otro. pinball. Exacto. Y después fue avanzando ya con juegos donde se veía bastante real, ¿no? Pero ahora ya hay juegos que son bastante realistas y no en mucho, o sea, no va a pasar mucho tiempo cuando ya existan juegos donde la realidad va a ser inseparable, pues, de los videojuegos. Y eso hace que nos preguntemos, ¿estaríamos entonces viviendo en un videojuego y no nos hemos dado cuenta? Y eso es bastante interesante Claro. Ujú. y muy confuso. Sí. En realidad, este autor de ficción ha ido tomando otra categoría, como un filósofo, como alguien que tenía un sentido de vida y que se adelantaba a su tiempo. ¿Por qué? Porque decía que tenía contacto con alguna fuente, alguna información que le llegaba y que la plasmaba en sus libros. Y hay una frase que me gustaría compartirles que dice, la verdad es todo aquello que permanece independientemente si tú crees o no en ella. Y quien quiera encontrarla tiene que pasar a través del telón. Algo importante acerca de este escritor, Philip K. Dick, es que, bueno, se ve como si fuera solamente un escritor o como si fuera solamente ciencia ficción. Y creo que eso ha pasado con muchos escritores de este tipo de novelas, que se cree que todo fue ciencia ficción y hasta ahí se quedó. Pero si vemos la vida de Philip K. Dick, nos vamos a dar cuenta de que él hablaba de que tuvo visiones donde observó algunas cosas que parecían que demostraban esto que él estaba plasmando en sus libros. O sea, no solamente fue como que él se lo imaginó, sino que él lo vivió. Era parte de su vida, no era una cosa que se inventara nada más porque sí, ¿no? ¿De acuerdo? Él estuvo en Francia, que fue una de sus exposiciones de sus últimos libros, y a él tuvo la osadía de decir que sus libros no eran ficción, que eran totalmente canalizados o un contacto, y que ahí se le vino todo el mundo encima. Y a partir de ahí, la CIA y el FBI están en su lista negra. Y A ver, con esto échale. conecta, claro, conecta con esa constante sensación que él tenía de vivir vigilado. Él pensaba que lo vigilaban diferentes, no solo instituciones de la Tierra, Ajá. sino diferentes inteligencias, ¿no? En otros planos, ya sea multidimensionales o astrales o como fuera, pero ahí es donde surge mucho, que yo creo que es uno de los grandes padres de las teorías conspiranoicas sobre este gobierno mundial en donde justo una inteligencia más allá controla todas las élites, ¿no? Controla todo lo que se va a hacer, todo lo que se va a decir, la narrativa de la realidad, tal cual. Bueno, de hecho, algo que es fascinante sobre sus postulados a lo largo de sus novelas es que él decía que la gravedad era una forma de comprimir el tiempo, que porque el universo está formado completamente de información, energía e información. Entonces dice que hay una especie de entropía y que si no hubiera la gravedad, no estaría en orden esa información. Pues sí, muy interesante y sobre todo este concepto de creer que la realidad es una especie de simulación digital con esto que acaba de decir Master Nage. Y es interesante porque no nada más se queda ahí. Philip K. Dick también decía que él había contactado, y no lo decía precisamente como una novela, sino como un hecho, con una inteligencia. Y esta inteligencia le llamó VALIS, que sus siglas significan Vast Active Living Intelligence System, que en español sería Sistema de Inteligencia Viviente, Activo y Vasto, ¿no? Más adelante vamos a ver, se conecta precisamente con estas ideas gnósticas de Sofía, esta inteligencia que busca guiarnos a través de
esta simulación, ¿no? Entonces, pues es interesante cómo todos estos conceptos él los decía y pareciera que no era ciencia ficción, sino que en verdad es algo que él veía como una realidad, ¿no? Él tenía contacto con algunas otras dimensiones, pareciera, con lo que estamos escuchando. Sí. Y dentro de este contacto, él dice que tuvo percepciones o alucinaciones, que no explica bien de qué manera, pero las tuvo, donde tuvo un cambio de realidad, donde él observaba que estaba en Roma. Y en varias como partes del tiempo, ¿no? En varias partes del tiempo, pero algo que le llamó la atención es que vio esta realidad como si fuera una realidad superpuesta, esta que estamos viviendo, Como multiverso. como un multiverso, Ujú. pero la realidad que él podríamos decir ahora sí que la real era como si estuviéramos en Roma y que todo el sistema que estamos viviendo actualmente nosotros sigue controlado bajo las mismas reglas y las mismas normas y que él en algún momento llegó a percibir cómo esta realidad se pixeleaba y que él entonces decía que estamos como si estuviéramos en un videojuego o en una realidad diferente. Ujú. Y esto nos conecta con la idea que decía sobre el imperio. Y era que este imperio romano en realidad sería como una forma en esa época de Roma donde se estaba notando, se materializaba este concepto que en realidad sería algo que está en toda la simulación. Ujú. Y el imperio representa esa energía que lo que quiere es tenernos atrapados en los miedos, las inseguridades, las preocupaciones y todo aquello que impide que nuestra conciencia se libere, que en verdad seamos felices, que vivamos en gozo, etcétera. Sería algo así como el malo de la película, ese sería el imperio y que actualmente se supone que estaríamos viviendo, Master Rich. Sí, y yo creo que también eso conecta con el libre albedrío, que siempre fue un tema importante para él, porque él de una forma no consideraba el libre albedrío como una posibilidad, es decir, que cada persona pudiera decidir cosas como tal, pero por otra parte sí consideraba que dentro del programa, dentro de la simulación, era una regla el que un ser humano o una persona tomara decisiones para que sucedieran diferentes cosas que derivaban en resultados concretos, ¿no? Dentro de su propia paranoia o dentro de la manera como él percibía la realidad, ocurrían como si de repente se fragmentaran eh, pedazos de la realidad y se daba cuenta de que había realidades superpuestas. Es decir, ahí es donde tenemos estas primeras experiencias relacionadas al multiverso como realidades paralelas. Ujú. Y también podríamos decir, como hace rato estábamos platicando en el desayuno, que nos decías cómo en el mundo actual, en el presente, pues mucho de lo que él decía ya lo estamos experimentando, ¿no? Ya lo estamos viviendo. Así es, de hecho, todo lo que es la carrera tecnológica, las inteligencias artificiales y todo lo que hemos estado experimentando en este siglo, ya viene a ser una representación hecha materia o realizada de muchas de las cosas que él escribió. Es decir, por eso se considera un escritor visionario. Ujú. En ese tiempo no, porque obviamente su entorno no estaba abierto a muchas de estas cosas, de estas ideas y postulados, pero actualmente ya se considera inclusive como una especie también de profeta Gurú. de las tecnologías, ¿no? De lo que iba a ocurrir. Yo me quedo en lo que tú estás diciendo, que ha sido un visionario en todo el sentido, tanto en la literatura como Julio Verne, pero moderno, en donde él plantea tantas cosas que ahora los científicos dicen se adelantó 50 años. Y si vemos en tres películas que tienen mucho que ver y su influencia, la primera, bueno, pues es Blade Runner, la segunda es The Matrix y la tercera sería como Real Player One, ¿no? O estaba también Minority Report. Es la que estaba diciendo tú en Tom el desayuno, Cruise, claro. Heroical, todas esas vienen de... Exactamente, y lo importante aquí, que creo que todos lo estamos poniendo sobre la mesa, es la posibilidad de que las líneas de tiempo a veces se conectan, no solamente que sean paralelas como multiversos, sino a veces hacen una interjección porque se cruzan y que son personas que tienen una vibración más alta y la perciben, tomando en cuenta cuando él tuvo su primera experiencia, cuando vio al cristiano que era perseguido en Roma, ¿no? También, que fue nada más por un símbolo que le apareció de la chica que le llevaba medicina. pez. ¿Ande? Un pez. Un pez, que se lo llevó la chica cuando le llevaba medicamentos después de la odontología que tuvo, la cirugía. Y en ese momento, nada más con ese símbolo, pareciera como si hubiera tenido un despertar de Kundalini o una ráfaga así como de energía brutal, y que ese voltaje le permitió, ¡pum!, vibrar tan alto que tuvo esa cruce de líneas del tiempo, ¿no?
Entonces, De hecho, en algún momento lo explica que el símbolo del pez, que se considera un símbolo de Cristo, Cristiano. relacionado con Cristo, Cristianismo. simboliza dos realidades superpuestas. O sea, yo no sabía justamente eso, eso. pero Ujú. Y de hecho, aquí vienen varias preguntas, porque una de estas, por ejemplo, es que se dice que muchas de las cosas que él vivió y por lo cual hay gente que no lo quiere tomar tan ¿en serio? en serio, es que pues sí abusó de sustancias químicas en su vida. Y eso produciría estos como, pues sí, alucines, digamos, en la percepción. Y otro punto también es que esta idea, por ejemplo, que les comentamos de Valis o del Imperio, dicen que en realidad lo sacó precisamente de las fuentes originales gnósticas de los cristianos, vamos a decir los cristianos antes de Cristo, la gnosis antes de Cristo, que por cierto les recomendamos ese video, la gnosis antes de Cristo, de Código del Multiverso, véanlo. Y es precisamente esta idea de que todos nosotros estamos viviendo en una simulación creada por el demiurgo y que en realidad, pues, este imperio está creado por arcontes o gobernantes que precisamente lo que quieren es que no nos liberemos, ¿no? Y dentro de la visión de él, habría que conectar con esta energía o esta inteligencia que es Valis y que de lo que intenta es sacarnos precisamente de la simulación o de la ilusión. Y esto, para mí, al final cada uno de ustedes pues nos dice ahí qué decide, qué piensa al respecto, pero es inevitable cómo esto se conecta con la idea, por ejemplo, de Eco, de John C. Lilly, ¿no? O esta idea de cómo la sincronicidad sería la forma en que Valis o Eco o la bondad o la verdad o Sofía en el gnosticismo se comunica con nosotros para que salgamos de la ilusión. Está bastante interesante. Él mismo le llamó exégesis a un conjunto de libros que él escribió, de los cuales derivó esta trilogía que se llama Valis. Y en todos esos libros vienen conocimientos gnósticos, conocimientos alquímicos, de magia antigua, de magia oculta, de todas las corrientes ideológicas o filosóficas, raíz de estos conocimientos sobre la realidad como un programa, como algo que va más allá de simplemente la idea de un Dios que crea todo, sino que todo está sujeto a reglas de un programa previamente construido. Y de hecho decía también, por ejemplo, esa parte que hablamos al principio del tiempo y de la gravedad, ¿no? Por ejemplo, el demiurgo pondría a Saturno, de alguna manera el dios Cronos, para que nosotros tuviéramos una velocidad lenta, para que pudiéramos experimentar las cosas como antes, ahora, el futuro, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, dice que podría ser un programa, esta parte que quiere controlarnos a nosotros, que el tiempo lo utiliza y que la manera de salir, digamos, de esta Matrix es vibrando alto. De alguna manera plantea en todo que siempre la humanidad, el corazón y la espiritualidad es lo que nos va a permitir trascender la materia, la vibración, ¿no? Él planteaba que el espacio eran realmente programaciones de una densidad de energía, es decir, también Saturno haría una constricción de la energía para que se viera algo material. Entonces, que realmente desde ahí él veía que era un juego, realmente, una realidad holográfica. Entonces, como vemos, Philip K. Dick no solamente fue un escritor, realmente fue una persona que tuvo estas vivencias y que de alguna manera las plasmó en un libro. Esto nos da un concepto totalmente diferente de esta persona. No lo vemos como tradicionalmente siempre nos han dicho, ¿no? Como simplemente gente que escribió ciencia ficción y ya, ¿no? Y algo muy interesante de él es que cuando al final, ya casi de su vida, filmaron la película de Blade Runner, se dice que estaban en el proceso de filmación y que él ya estaba ya prácticamente pues ya muy mal, pero que pudo él ver 15 minutos de esa película nada más. No la pudo ver completa, pero sí vio esos 15 minutos. Y en esos 15 minutos él dijo que justamente es lo que él había visto en todas esas visiones que tuvo. Yo con lo que me quedo es que el FBI y la CIA no van a perseguir nada más a un autor de ciencia ficción y al mismo tiempo se llegaron a encontrar documentos que ya están desclasificados que pertenecían a él. O sea, está corroborado que no es una teoría de conspiración, que sí estaba siendo vigilado. Él, por alguna razón, creo que él podría llevarnos a una vida mucho más libre, de libre albedrío en el mundo. Pues sí, mi querido Master Len, mi querido Master Ponchini, mi querido Master Richard, todo esto es cierto. Sin embargo, yo quiero resaltar que pues también no se ha demostrado así tan realmente que el FBI o la CIA en realidad lo espiaban, porque él tenía esta tendencia
precisamente a pues tener estas ideas de conspiración o de vigilancia, y él es quien le decía al FBI, denunció varias veces que organismos secretos lo espiaban, y es por ese motivo que hay documentos del FBI sobre él, pero es porque él mismo, digamos, que activó eso. Y existe mucha desinformación al respecto de eso, y hay que constatar para que realmente veamos que sí hubo una especie de persecución de parte de estas instituciones, pero eso no quita que todo lo que dijo y todo lo de Wallis pues es bastante interesante, y al final pues creo que cada uno de ustedes ahí nos comentan, por favor, qué piensan acerca de esta realidad, si es una simulación, si se parece más o menos a esto de la gnosis, o si Philip K. Dick les parece bastante O si interesante, estamos en un o videojuego. si estamos en un videojuego o cosas por el estilo, ¿no? Sí, como sea, es muy interesante lo que él propuso, pero hay que recordar que era una persona que de entrada sí manifestaba un cuadro bastante Paranoico. esquizoide, ¿no? Y él incluso, él lo dijo, mucha gente a su alrededor comentaba que tenía muchos problemas para relacionarse, vivía solo prácticamente, aunque estuvo casado, se divorció, vivió solo, y durante esos periodos pues él experimentaba muchas de estas cosas, también por las sustancias que dices. Él decía que lo tenía que hacer para poder escribir, ¿no? Que tenía que tomar estas sustancias para poder escribir. Escribía 3 novelas al mismo tiempo. Entonces, pues, imagínense ese nivel de presión, pero bueno, ahí a cada quien tomará su decisión y su... Yo diría, y me basaría en lo que decía el buen Bill Hicks, que bueno, fue un estandopero, y quien quiera saber más acerca Sí, de él, maravilloso. maravilloso, tenemos ahí un video acerca de él, pero era una persona que también tenía pues unos conocimientos muy profundos acerca de lo que es la realidad, ¿no? Y él decía que a veces criticamos mucho a las personas que utilizaron sustancias para lograr ciertos Sí. beneficios, pero que él decía que si en algún momento nos ponemos a criticar eso, nos daríamos cuenta que todos los músicos que casi existen en la actualidad usaron esas sustancias Así es. para lograr esto. Entonces, No, y escritores. y escritores y todo. Entonces no lo Nostradamus vería como algo también. negativo, ¿no? Sino más bien como es parte del proceso de la humanidad, donde experimentó con estas sustancias para abrir la conciencia de alguna manera, ¿no? Así es. Para mí me deja un legado muy positivo o sea, ¿qué implicaciones tiene eso en nuestras vidas? Para mí, que te quita el miedo de vivir, te quitas un poco toda esta carga de que todo tiene una fatalidad, sino que esto trasciende, que continúa, ¿no? Yo soy más de la idea, yo sí resoné mucho con él, me gustó mucho, creo que hizo una gran labor. Yo creo que en el fondo, eso es algo muy personal, creo que lo puso como libros de ficción, para no meterse en líos, pero que estaba muy, muy conectado. Pero es que usted resuena con todos, Master. Pero O sea, cada tema nuevo, ya resoné con el otro, ya pues, resoné es que con son él. gentes picudas, hasta resueno con ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Cuídense mucho. No va a haber profetizo, no va a haber aplausos. Nada, Ya no hay nada. Aplausos y abrazos. A vibrar, a vibrar.